Capítulo 8. Orando por los impíos y los malvados. He visto cambios casi increíbles en la vida de muchas personas gracias a la intercesión en su favor. El éxito que he experimentado a lo largo de los años en mi ministerio de oración es totalmente resultado de la obra divina del Espíritu Santo de Dios. No puedo atribuirme ninguna gloria. Estamos en un conflicto feroz con los poderes de las tinieblas por el control de las mentes humanas. Y he descubierto por experiencia que solo el Espíritu Santo de Dios puede traer la victoria en este caso. Para ayudar a la gente, he seguido el consejo que se da en la página 431 del deseado de todas las gentes. Solo la súplica ferviente y perseverante a Dios en la fe puede lograr que los hombres reciban la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, y los espíritus malignos en los lugares altos. Por medio de la oración intercesora, he visto que se abre el camino para que Dios ejerza su gracia divina hacia la mayoría de las personas que no la merecen. Las declaraciones de Elena White de que Dios se regocija en ayudar a quienes no lo merecen, me han animado mucho a orar por los impíos y los malvados. La gracia es un atributo de Dios ejercido hacia los seres humanos que no la merecen. No lo buscamos, pero fue enviado a buscarnos. Dios se regocija en otorgarnos su gracia, no porque seamos dignos, sino porque somos completamente indignos. Nuestro único reclamo a su misericordia es nuestra gran necesidad, el ministerio de curación, página 161. A medida que pasaba el tiempo en mi trabajo y volvía año tras año a revisar las publicidades de mis clientes en las páginas amarillas, y veía cómo el Espíritu de Dios cambiaba e iluminaba las vidas de algunas de las personas impías por las que había estado orando, me entusiasmé más con mi ministerio de oración. Le pedí al Señor que me llevara a una experiencia de oración más profunda con Él, para poder ver su Espíritu bendecir las vidas de un mayor número de personas. No pasó mucho tiempo antes de que Él respondiera a mis oraciones. Para entonces ya tenía más de 50 años y había dejado pasar muchas oportunidades de entrar en el mundo de la gestión. Pero un día llegué a la conclusión de que había llegado el momento de hacer un cambio de ocupación. Físicamente estaba empezando a perder ritmo, y una frase que mi jefe había dicho hacía un tiempo resonó en mi mente: Roger, deberías pensar seriamente en ganarte la vida compartiendo tu experiencia con hombres más jóvenes, especialmente ahora que estás llegando al punto en que la naturaleza ya no te permitirá trabajar tantas horas. Me recordó varias experiencias gerenciales exitosas que había tenido al cubrir emergencias, como una misión en 1970 para ayudar a la compañía telefónica de Nuevo Brunswick a reestructurar su operación de directorio telefónico para esa provincia canadiense. Después de haber aceptado la responsabilidad, sugerí que muchos de los directorios fueran bilingües, ya que en algunas zonas de las provincias marítimas la población es de habla francesa entre un 50 y un 75%. Después de liderar la fuerza de ventas durante varias semanas para que todo fuera en la dirección correcta, regresé a Buffalo, Nueva York. Con la bendición de Dios, el trabajo en New Brunswick resultó ser un gran éxito. Desde entonces, los altos directivos me siguieron ofreciendo puestos directivos que yo había rechazado. Me preguntaba si me dedicaba a la gestión, obstaculizaría la bendición del Señor. ¿Me encontraría trabajando con mis propias y débiles fuerzas humanas? Si asumía la responsabilidad de hombres que a veces profanaban el nombre de Dios con su lenguaje, ¿afectaría eso la capacidad de Dios para prosperar mi propio trabajo? Muchos de los hombres que trabajarían bajo mis órdenes, aunque fueran graduados universitarios cultos y educados, carecerían de una experiencia con Dios. Isaías 59, 1, 2 había guiado mi vida durante muchos años. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo no quería que nada se interpusiera entre Dios y yo. Una y otra vez me preguntaba, ¿la conducta de mis subordinados levantaría una barrera entre Dios y yo, de modo que Él no pudiera bendecir mi obra? Presenté el asunto en oración al Señor, y le pedí que respondiera claramente a mis preguntas y abriera un camino claro para que yo pudiera seguir. Pero primero pasé por un par de experiencias que ampliaron mi comprensión de cómo eliminar el muro de separación que los impíos y los malvados han erigido para ocultar el rostro de Dios de sí mismos. Conmocionado y en oración. Un viernes por la tarde en abril,
mientras conducía a casa desde el trabajo, pasé por una tienda FW Woolworth y decidí parar y recoger un par de artículos que necesitaba. Al regresar a mi auto, pensé que también podría tomarme unos minutos para procesar el papeleo del día. El termómetro había alcanzado los 70 grados. Al subir al auto, rápidamente abrí las ventanas y dejé salir el calor. Unos minutos más tarde, un Mercury verde se detuvo en un aparcamiento a 2 plazas de distancia. Mirando por el rabillo del ojo, vi a una pareja de mediana edad con la mujer al volante. Mary, tendrás que girar la llave para que puedas subir esta ventanilla eléctrica, dijo el hombre. Jim, eres estúpido. Te he dicho 100 veces que subas las ventanillas mientras el motor sigue en marcha. ¿Nunca aprenderás? El hombre abrió la boca y soltó una serie de blasfemias, una mezcla de lo sagrado y lo profano que no pudo evitar que su esposa entendiera que sus palabras habían tocado un punto sensible. Cada vez más enojado, la acusó de haber arruinado lo que había sido un día perfecto al negarse a mantener la boca cerrada. ¡Qué hombre tan malvado!, pensé. Entonces oré de inmediato: Jesús, perdónalos. Por el poderoso poder de tu Espíritu Santo, reprende las fuerzas demoníacas que oprimen sus mentes, y bendice sus vidas con la dulce paz de tu amor. Al instante, la tormenta verbal cesó. Durante unos 20 segundos ninguno de los dos dijo una palabra, hasta que el hombre rompió el silencio: María, lamento haberme enojado tanto. De verdad, me siento mal ahora por haberte hablado de esa manera. No sé por qué a veces me enojo tanto. Puedo sentir cómo la ira crece en mí hacia las personas que amo profundamente. Por favor, perdóname y prometo hacer un esfuerzo real para no repetir estos arrebatos. Fue hermoso oírla admitir que, al menos en parte, tenía la culpa de no haber sido cuidadosa con sus palabras y que, a veces, incluso disfrutaba de burlarse de él verbalmente. Prometiendo ser más considerada en el futuro, le dio un beso, subió la ventanilla, y ambos salieron del auto para ir de compras. Al acercarse al parquímetro, el marido examinó las monedas que tenía para alimentar el parquímetro y, al no tener 10 centavos ni 5 centavos, se volvió hacia su esposa. «Pastel de azúcar, ¿serías tan amable de buscar 10 centavos en tu bolso? ¿Cómo puedo negarme a ayudar cuando me tratas como a una dama? ¿Te das cuenta, Jim, de que no me llamas pastel de azúcar desde que los niños eran pequeños?» Después de que él puso las monedas en el medidor, ella lo agarró del brazo, y como dos recién casados, procedieron a hacer algunas compras. Mientras estaba sentado en mi auto, me sorprendí por la drástica transformación que había tenido lugar en sus vidas y, al mismo tiempo, se había añadido una nueva dimensión a mi experiencia cristiana. Nunca le había pedido al Señor que perdonara a alguien. Solo una sensación de conmoción me había impulsado a orar por ellos. Cuando comenzaron los abusos verbales, me di cuenta de que el hombre probablemente no había pedido perdón por sus pecados en muchos años. Sabiendo que el pecado separa a Dios del hombre, sentí la urgencia del momento, y le pedí al Señor que les diera a ambos una ayuda especial. Me asombró ver cuán rápido y diferente cambió la perspectiva de la pareja cuando el Espíritu de Dios tocó sus vidas. Y yo había contribuido decisivamente a abrir el camino mediante mi intercesión. La idea de que durante su ministerio en la tierra Jesús llevó a cabo ese tipo de resolución de problemas, ahora me impresionó profundamente. Al paralítico que esperaba la curación física, Jesús le dijo: «Tus pecados te son perdonados», Lucas 5:20. Primero, el Señor quitó al hombre indefenso su carga de pecado, luego hizo lo mejor que podía hacer, es decir, sanar su enfermedad. En casa de Simón, cuando una mujer que buscaba paz para su alma ungió los pies del Salvador con un ungüento costoso, Jesús dijo: «Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz», Lucas 7:48-50. Eso es todo, me dije a mí mismo. Mi primera preocupación al orar por los impíos y los malvados es pedirle a Jesús que se ocupe de sus cargas de pecado. Mi corazón se alegró al saber que mi Señor es un experto en salvación, especializado en casos sin esperanza. Mientras conducía de regreso a casa, mi corazón se llenó de agradecimiento por su infinita bondad y gracia. Oré que, si era agradable a sus ojos, me gustaría tener otra experiencia similar,
una que demostrara nuevamente el poder del Espíritu Santo para bendecir una vez que la carga del pecado ha sido eliminada. El gerente de una gran empresa maderera y de suministros para la construcción me dijo que sería difícil hablar con el propietario sobre su publicidad, porque era dueño de otros negocios que lo sacaban mucho de la ciudad. El supervisor de escrutinio del directorio me había dado la cuenta para que la manejara, con el entendimiento de que, si no podía ver al propietario en las instalaciones durante el tiempo de escrutinio, podría cerrarla por teléfono en una fecha posterior. Después de todo, el hombre no había cambiado su programa publicitario durante años. Además, anteriormente se había negado a concertar citas, y parecía dirigir sus negocios según cómo se sentía en un día determinado. Como pasaba por delante de su negocio todos los días, me detenía de vez en cuando. Pero no fue hasta el lunes de mi última semana en el área que el gerente me informó que el propietario deseaba publicidad adicional, y quería cambiar parte del texto de sus anuncios existentes. El jefe estaba de mal humor. Demasiadas cosas que atender, dijo el gerente. Le pedí que me consiguiera una cita definitiva para ver al propietario, o se encontraría con el mismo programa en la próxima guía telefónica. Un mensaje dejado en la oficina telefónica esa tarde indicaba que el dueño me vería el miércoles a las 10 de la mañana. El miércoles fue un día hermoso, y hasta ese momento todo había ido bien. Al entrar al establecimiento, me encontré con que era un hervidero de actividad. Vi al gerente desde lejos, y me dirigí al mostrador donde estaba atendiendo a un cliente. Le dijo a un empleado que terminara de atender a su cliente y caminamos hasta el segundo piso, donde se encontraba la oficina del propietario. En el camino mencionó que era lamentable tener que ver al jefe ese día. El hombre estaba de muy mal humor. Para empezar, había llegado con una expresión sombría. Debe haberse levantado del lado equivocado de la cama. Poco después explotó cuando le dijeron que un envío que le habían prometido para ese día se había retrasado por circunstancias inesperadas. Así que prepárate para cualquier cosa, advirtió el directivo. Si el jefe te grita, no le hagas caso. Probablemente sea el precio que tiene que pagar por ser rico. Al llegar a la oficina acristalada, el gerente abrió la puerta y me anunció. Que entre y se siente, respondió el dueño. Ahora no puedo hablar con él porque tengo que hacer una llamada telefónica. Cuando entré, ni siquiera me miró, y siguió revolviendo papeles en su escritorio. ¿Qué persona tan grosera es?, pensé por un momento. Entonces me di cuenta de que el hombre estaba bajo una presión terrible. Su expresión reflejaba confusión interna. Sin duda era un fumador empedernido, ya que la oficina estaba llena de humo, y el cenicero con colillas, y él tenía un cigarrillo entre los dedos. Después de marcar un número por teléfono, empezó a hablar con uno de sus directivos de una forma que yo no habría creído posible. Solo un tirano habría empleado el lenguaje abusivo con el que le acribilló los oídos. No estaba contento con las cifras que aparecían en el informe trimestral de una de sus empresas. Las blasfemias volaban por todas partes y, cuanto más hablaba, más brutal parecía volverse. Este tipo es repugnante, me dan ganas de vomitar, pensé. Entonces me vino a la mente el recuerdo de la oración que había hecho unos días antes. En efecto, allí estaba otra oportunidad de orar por una persona impía, para poder ver a Dios quitarle la carga del pecado y al Espíritu Santo obrar con poder para ayudar a esa persona en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo, y los espíritus malignos en los lugares celestiales. Desgraciadamente, no tenía ningún deseo de orar por él. Sí, sabía que era lo correcto, y me esforcé especialmente por orar. Querido Jesús, necesito tu ayuda. No tengo ganas de orar por este hombre malvado. De hecho, me gustaría irme de aquí. Tú nos has instruido a amar a los que no son amados y, por esa razón, ahora oro por una ayuda especial. Por favor, ayúdame a ver a este hombre no como es ahora, sino como será por tu gracia en ese gran día cuando resucitarás y trasladarás al pueblo de tu justicia. Inmediatamente, un sentimiento de compasión por aquel hombre llenó mi corazón, y continué orando, lava la condenación que ha traído sobre sí mismo con sus malas acciones. Rompe, te ruego, el gigantesco muro de separación que ha erigido para ocultarse de tu rostro, privándose así de la dulce paz del amor y la gracia de nuestro Padre Celestial.
Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, reprende por favor a las fuerzas demoníacas que pueden haber estado oprimiendo la mente de este hombre, impulsándolo a sembrar miseria en las vidas de los demás. Y, una vez hecho esto, rodéalo con una atmósfera divina de luz y paz, mientras tu espíritu habita con él este día, hablándole a su corazón sobre los caminos de la rectitud. Gracias, Señor, por escuchar siempre mis peticiones de ayuda a los necesitados. En ese momento decidí que este hombre iba a estar en mis oraciones diarias. Inmediatamente sentí la poderosa presencia del Espíritu de Dios. Debo mencionar aquí que mi experiencia cristiana nunca ha dependido de mis sentimientos, sino de un «así dice el Señor». A veces, cuando las cosas han sido difíciles, he tenido la tentación de creer que Dios me ha dejado llevar solo mi carga, pero al final, llego a ver cuán bondadosamente el Espíritu de Dios vela por mí. Sin embargo, ha habido varias ocasiones en las que nuestro Padre Celestial me ha honrado especialmente al manifestar inequívocamente su presencia. No pasaron más de 5 segundos cuando presencié una transformación en el hombre tan grande como la noche y el día. Su conversación adquirió un nuevo sentido. En lugar de hablar casi continuamente y gritar blasfemias, suavizó el tono de su voz y comenzó a hablar con lo que parecía un razonamiento inteligente. Las largas pausas le dieron a la otra persona la oportunidad de explicar la situación. La conversación terminó con lo que parecía ser una nota sin tensión, y colgó el teléfono. Su expresión severa, que al principio parecía tan inmutable como algunas de las que se ven en los monumentos de los parques de la ciudad, ahora se suavizó. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se giraba hacia mí. Soy Dennis D., y se puso de pie detrás de su escritorio para extenderme su mano de manera amistosa. Soy Roger Morneau, dije mientras le estrechaba la mano con firmeza. Es un placer conocerte, Roger. Es una lástima que hayas venido en un día en el que todo iba mal. Luego se corrigió. No debería darte la impresión de que la conversación que acabas de presenciar es algo raro. Para ser honesto contigo, debo admitir que lo soy, a veces soy un loco. No estoy loco ni trastornado de ninguna manera, pero hay algo extraño aquí. No puedo entender por qué a veces me enfado tanto por cosas que nadie tiene poder para cambiar. Estos incidentes parecen ser más frecuentes y poderosos a medida que pasa el tiempo. Con demasiada frecuencia siento que una ira incontrolable se acumula en mi interior, y arremeto contra todo el mundo. Me di cuenta de que el hombre estaba profundamente angustiado por su situación. Si no fuera porque les pago a mis gerentes el doble de lo que valen, ninguno de ellos trabajaría para mí. De repente, se dio cuenta de que estaba hablando con un completo desconocido. ¿Qué hago contándote los secretos de mi vida? Disculpa que te cuente mis problemas. Hablemos de publicidad. Señor D., relájese y confíe en mí, le dije. El primer requisito de mi trabajo es mantener en estricta confidencialidad todo lo que me dicen mis anunciantes, y lo he hecho con éxito durante años. Muy a menudo la gente me cuenta cosas que no le ha contado a nadie más, afirmando que se sienten cómodos en mi presencia, y creen que es mejor abrir el corazón a un extraño que a alguien que los conoce bien. Su respuesta me sorprendió un poco, ya que fue totalmente inesperada. Roger, estoy de acuerdo con lo que dicen tus clientes. Puedo sentir un poder que te acompaña, y que no sé exactamente cómo explicar, excepto decir que es algo de otro mundo. Nunca antes había experimentado la paz y la tranquilidad que siento ahora. Gracias, Señor, por decirme eso. Señor D., siento que es importante para mí agregar que desde el momento en que comenzó a hablar por teléfono, volví mi corazón en oración al gran monarca de las galaxias, el dador de vida, pidiéndole que bendijera su vida con la presencia de su espíritu, el único que puede traer paz y ayuda a los que están en este mundo. Me estudió por un momento y luego dijo, hace mucho tiempo que renuncié a la religión y a Dios. Pero hoy me has dado algo en que pensar, el monarca de las galaxias y su poder para tocar la vida de las personas de una manera significativa. Me gusta ese pensamiento. No me malinterpretes. No estoy pensando en ir a la iglesia ni nada por el estilo, pero ¿serías tan amable de tenerme en tus oraciones? Seguro que lo agradecería. Después de asegurarle que sería un honor para mí agregar su nombre a mi lista de oración, actualizamos su programa de publicidad. Cuando me levanté para irme, me dijo,
déjame bajar contigo, ya que de todos modos tengo que bajar. En el camino le pregunté cómo había logrado montar un negocio tan bueno. Su rostro se iluminó, y estuvo contándome historias durante todo el camino hasta la puerta de entrada. Al despedirnos, me dio la mano y me preguntó si sería tan amable de verlo al comienzo de la campaña de la guía telefónica el año siguiente. Ese año no trabajé en el directorio, pero 2 años después me encontré visitando la zona como gerente de ventas de la división, y atendí la llamada con el tipo que tenía la cuenta. El hombre estaba encantado de volver a verme y fue muy cortés, y mientras estaba preparando un nuevo anuncio, me hizo caminar con él a otra oficina para conocer a su contador. Después de presentarnos, afirmó que yo era la persona que le había dado una nueva oportunidad de vida, y al mismo tiempo le había ahorrado un montón de dinero, ya que ya no tenía necesidad de ver a su psiquiatra. Una gran transformación había ocurrido en la vida de ese individuo. Estaba vibrante con la alegría de vivir. En la pared detrás de su escritorio colgaba una hermosa placa con la inscripción: "La oración cambia las cosas". De hecho, así es, y en este caso particular, me inclino a creer que, de todas las bendiciones recibidas, yo fui el mayor beneficiario de nosotros dos. Esa experiencia de oración había aclarado el razonamiento retorcido que durante varios años me había impedido pedir ayuda especial para los impíos. Pero a partir de ese momento, el Señor pudo usarme para abrir el camino, para que luego su espíritu pudiera moverse maravillosamente para beneficiar la vida de muchos otros.